Y amén. ¿Qué tal si con un aplauso acá, muy sonoro, iniciamos la mañana de hoy? Y vamos a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versos 14 al 16. Lo voy a leer hoy en Reina Valera del 60, muy conocida, la que quizás se usa en mayor proporción. Y lo vamos a leer así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al verso 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el verso 16, porque escrito está: sed santos. ¿Por qué? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Trayendo la palabra para hoy domingo y preguntándole al Señor cuál era el pasaje bíblico, cuál era el tema, cuál era el desarrollo para este domingo, hoy 11 de octubre, me lleva el Señor a un tema que es la santidad en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Y se pregunta uno, ¿por qué a veces es tan difícil vivir en santidad? ¿Por qué a veces es fácil hablar de la santidad, pero a la hora de practicarla parece que hay una cantidad de tropiezos o de escaños que se nos hace difícil sobrepasar? Y la palabra que traigo para hoy la he titulado: dígale sí a la santidad. Quiero que lo repitan en voz fuerte. Nos pusieron un tapabocas, pero no nos dejan sin voz. ¿Listo? Entonces hacemos un sobreesfuerzo allí donde estamos sentaditos, los que están acá, y allá en casa también puede repetirlo como un ejercicio mental para poder apropiarse de la palabra que hoy el Señor nos trae. Repita después de mí: dígale sí. Eso, qué bonito se escucharon. Aún con tapaboca. Vamos otra vez. 1, 2, 3. Dígale sí a la santidad. Vamos todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Dígale sí a la santidad. Dígale ¿cómo? Sí, a la santidad. Dígale sí a la santidad. ¿Por qué dígale sí? Porque la santidad no va a llegar a nuestra vida a menos que parta de una intencionalidad desde el ser humano a llevar una vida en santidad, y voy a explicarlo en un momento. Me atrevería a decir que uno de los mayores desafíos de la vida cristiana es esa bendita palabra llamada santidad. Creo que uno de los retos y uno de los momentos a veces más álgidos para poder sostenerse uno en la vida cristiana tiene que ver con esa palabra que se llama santidad. Y yo dije, bueno, ¿y qué significa santidad? ¿A qué hace relación la palabra santidad? Santidad significa consagración, separación. Yo, partiendo del idioma original, donde usted va y mira tanto en el hebreo como en el griego, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, encuentra que cuando se habla de santidad hacia el ser humano, es una santidad distinta y es una palabra diferente a la santidad de Dios, que es perfección, la de Dios. Esta no. Esta santidad, la palabra original aparece como consagración y separación. Pero tal vez viene la pregunta de muchos de los que estamos aquí: ¿cómo logro, estando en una humanidad como la que estamos, cómo logramos, cómo llegamos a la santidad? Levante la mano acá los que están conmigo que son pecadores. Tantos. Pero si uno cree que a la iglesia debe venir gente santa, no. Todos, dice la Biblia, todos hemos pecado. Los que están en casa, ¿cuántos pecaron esta semana? Seguramente tendríamos que levantar la mano si yo los pudiese ver.
hemos fallado. Es una falla constante. El uno falla en una cosa, el otro falla en otra. El uno comete un pecado así, el otro lo comete así. Todos pecamos y nos hemos equivocado. Entonces vuelve la pregunta: ¿cómo pastor puedo llegar a la santidad? ¿Cómo puedo vivir en santidad? Y a través de esta predicación lo vamos a ver. Vamos a ver, y si me pregunta cuál es mi anhelo, yo anhelo que al terminar esta predicación, o quizás si nos toma 2 domingos, este y el que viene, usted pueda desarrollar en su vida un vivo deseo por la santidad. Porque le tengo una buena noticia: sí se puede vivir en santidad. No se puede vivir de forma perfecta. No me hable de una santidad de perfección, porque no la alcanzaríamos. Pero sí hábleme de una santidad donde yo te digo: Dios te ha señalado, Dios te ha escogido, Dios te ha consagrado, Dios ha colocado un proyecto de vida, y tú vas a honrar ese llamado que Dios ha hecho para tu vida. ¿Hay alguien que está vivo conmigo acá esta mañana? Dios ha colocado en tu vida un trayecto donde Él te señaló, te escogió y te consagró. Alguien dijo amén a eso. Cuando yo tomaba mis notas, yo decía: Dios me consagró, Dios me señaló, Dios me escogió. Eso depende entonces, desde la mirada que usted le dé, cómo está llevando su vida con Dios. ¿Es una vida realmente en santidad? Y vuelvo a la pregunta: ¿cómo logro vivir en santidad? ¿Cómo logro decirle sí a la santidad? Ya lo vamos a ver. Pero quiero decirle esto: la vida cristiana es una vida hermosa, es una vida maravillosa. Sin embargo, es una vida de exigencia. ¿Cómo que de exigencia? Sí, es una vida que exige el máximo compromiso. Usted no puede decir que camina con Dios cuando está con una pata aquí en el mundo y otra en el evangelio. Usted y yo debemos definirnos: o caminamos con Dios o no caminamos con Él. La Biblia habló de lo que es la tibieza espiritual, y la tibieza espiritual siempre será un bloqueo en la relación con Dios. Estamos en un mundo que cada vez se desordena más. Estamos en un mundo que cada vez se desvía más. La pregunta es: ¿voy a seguir yo también por esa línea de desviación, o voy a caminar en la santidad que Cristo ha decretado para mi vida? Porque dijo: sean santos como yo soy santo. Y ya lo voy a explicar en un momento a qué se refería o cómo podemos entender esta palabra. Nosotros a veces nos confiamos de nosotros mismos y terminamos haciendo cosas, pensando cosas, diciendo cosas que nos quedamos aterrados nosotros mismos con lo que decimos o hacemos. Cuando yo pensaba en santidad y tomaba mis notas, cuando empecé a preparar este mensaje, el tiempo y los días que me tardó, yo decía: pero uno hablar de santidad, y la mente empezaba a traer toda la basura que uno ha hecho o tiene en la vida. Porque ¿quién ha hecho cosas malas aquí? Pero malas, malas. Levante la mano. Malas. O sea, yo soy el único malo aquí. Voy a volver a preguntar, y en casa no se hagan los locos. ¿Quién ha hecho cosas feas, malas, perversas? Yo no sé cómo quiera utilizar el calificativo, pero usted dice: qué embarrada esa, qué locura. ¿Cómo es que yo, diciendo amar a Dios, hice esto? Levante la mano. Eso sí. Y el que, a ver, déjela arriba. Yo voy a ver el que no la levanta, pues ponerlo a predicar hoy, porque ese sería el que, ok, bueno, bájela. Es el que no la querían levantar, el Muñoz. Este es más pecador que todos nosotros. Quiero mucho. ¿Qué quiero decirle con eso? Que mientras yo tenía en mi mente todas esas cosas, Señor, Padre, y esto, y hace 1 año, y hace 10 años, y hace 5 años, y venían todos los recuerdos, y venían todas las cosas, uno dice: pero ¿cómo poder vivir en santidad bajo esta humanidad? Va otra pregunta: ¿cuántos aquí tienen tentaciones permanentes? Me levanta la mano en la casa, por favor, que voy a pedir discernimiento espiritual para verlo allá en la sala de su casa. En la cama. Ay, estoy viendo unos en la cama. Qué tristeza a esta hora de la mañana usted en la cama. Disfrute la prédica ahí, comiendo, desayuno, etcétera, y ustedes disfrútela aquí. ¿Cuántos tienen tentación? Ay, el esposo que no quiere levantar la mano ahí en la casa, y la esposa le está diciendo: levántela. Vamos aquí otra vez. ¿Cuántos aquí tienen tentaciones constantes? Ustedes están como muy pervertidos hoy, porque están levantando la mano de una forma ávida en cuanto lo pregunto. ¿Juanpa también la levantó? Sí, también.
¿Qué vamos a hacer, Fernando? Fumígalos, porque no, hay que echarles cuaternario. Esta gente está muy pecadora. Y al primero que no, y yo creo que de pronto en la boca, ¿qué tal un poquito de fabuloso? Porque hablamos unas cosas, unas perversidades, unas plevedades, que uno a veces escucha gente diciendo malas palabras. A mí un día me dijo alguien: pastor, escuché a tal persona diciendo vulgaridades afuera. Yo no podía creerlo. Yo no podía creerlo. Una persona que viene a la iglesia así, diciendo vulgaridades. Pero ¿cómo es posible? Sí, y mujer, ahí le tiro el dato, mujer. No es que el hombre tenga derecho a decirlo y la mujer no, pero pues hombre, la feminidad, la delicadeza en la iglesia. Como que yo no sé, la hermana no le abrió la puerta a alguien en el carro y ya está, y ahí quedó la cosa. Dice uno, es nuestra humanidad. Por eso yo soy tan malo para juzgar, muy malo, para lanzar un juicio. No soy el especialista en eso. Soy especialista en dirimir conflictos, pero juzgar a alguien, señalar a alguien, no, porque sé que todos estamos en ese proceso de santidad. Todos los que me están viendo tienen tentaciones. Todos los que están viéndome acá y allá están pasando quizás por lo mismo que yo, y es luchar cada día por acercarme más al Señor, honrarlo más, agradarlo más. Y a veces me tengo que arrodillar diciéndole: hoy no fue un buen día, hoy no te honré como debía honrarte. Hoy me pasé de la raya en esto. Hoy me equivoqué en esto. Hoy dije algo incorrecto. Hoy mis pensamientos no fueron los más limpios o los más sanos. Pero corro a ti porque sé que he sido consagrado. Eso significa decirle sí a la santidad. Y creo que aunque esta época posmoderna esté tan enloquecida, se puede levantar una iglesia que levante la bandera diciendo: yo le digo sí a la santidad. Mi casa le dice sí a la santidad. Mi vida le dice sí a la santidad. Hay alguien que me está escuchando esta mañana aquí. Yo creo que sí se puede vivir en santidad. ¿Alguien dijo amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien aplaude? ¿Alguien da gloria? ¿Alguien da aleluya? ¿Alguien dice amén? Sí se puede vivir en santidad. Repita conmigo: sí se puede vivir en santidad. Otra vez, ¿cómo es? Sí se puede vivir en santidad. Ahora bien, después de hacer una autoevaluación de cuán pecadores somos, de cuántas tentaciones hay, yo quiero empezar el primer punto, pero antes de entrar, decirle esto: hay tentaciones, debilidades, pasiones que tal vez no has logrado anular en tu vida. Y yo le llamo a eso pasiones controladas, aunque no estén anuladas. Yo le doy una palabra esta mañana: si usted está luchando con eso, al menos controlarlas, al menos cuidarse de usted mismo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y tal vez no las has anulado. ¿Cómo te das cuenta que no las has anulado? Que sigues teniendo tendencia a, y quizás luches con eso toda la vida. Pero lo bueno es que cuando le digo sí a la santidad, logro controlar eso. Y digo: no le voy a fallar a mi Señor. Y a veces tienes que hacer un sobreesfuerzo y tienes que autorregularte y tienes que ir a la presencia de Dios y tienes que meditar en la presencia de Dios. Pero es que usted no va a poder decirle que no a la tentación pegado de ese celular, pegado del computador, pegado de los amigos, pegado de la farra, pegado del pecado. Usted tiene que decirle sí a la santidad y no al pecado, para que pueda vivir en santidad, aunque sea controlando esas ansias de pecar, aunque no pueda anularlas totalmente, pero al menos que controlarlas. ¿Pasiones qué? Controladas. Otra vez, ¿pasiones qué? No escuché. ¿Pasiones qué? Controladas. Pastor, ¿nos va a hacer ahogar con este tapabocas y hablando duro? No se ahoga. Ahora, número uno, ¿cómo logro vivir en santidad? ¿Cómo le digo sí a la santidad? Número uno, a través de la obediencia. Vamos a colocarlo allí. A través de la obediencia. Cuando yo miro el pasaje, si volvemos al verso 14, por favor, verso 14. Dice así: como hijos obedientes. Otra vez, como hijos obedientes, dice el verso número 14. No sé si los chicos me lo pueden colocar. Ahí está. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando, no lo digo yo, lo dice la Biblia, estando en vuestra ¿qué?
ignorancia. Pero me voy a quedar inicialmente con la primera frase. Como hijos obedientes. Bien, en el verso original, o sea, tomando el original, decía así, cuando lo leí en el griego original, dice, hijos marcados por la obediencia. Hijos marcados por la obediencia. ¿Qué me hizo entender? ¿Qué me llevó a entender el pasaje así? Que yo no puedo desconectar la santidad de la obediencia. Reitero, ¿qué produce la santidad? La obediencia. ¿Cómo puedo vivir en santidad? Cuando camino en obediencia. Esto que el apóstol Pedro les está diciendo era algo que ellos entendían fácilmente. El asunto de hijos obedientes. Por eso el apóstol Pedro toma el pasaje y toma un concepto que tanto romanos como judíos entienden. Porque si usted mira un poquito la historia, la obediencia de los hijos a los padres era una exigencia de la ley judía y la ley romana. Entonces para ellos era fácil el concepto de hijos. Hijos obedientes, como hijos obedientes. Ahí está el verso, lo está leyendo conmigo. Como hijos obedientes. ¿Qué significa eso? Que el apóstol Pedro apeló a un concepto de ley y les dijo, así como los hijos están marcados por una ley llamada obediencia, así ustedes deberían vivir para el Señor. Y yo me atrevo a decir, esto que nos presenta el apóstol Pedro es quizás la ruta, el camino para llegar a la santidad. ¿Cuál? La obediencia. Y ahí comienza la pregunta esta mañana. ¿Qué tan obediente realmente soy yo? Porque sin obediencia, según veo el pasaje, sin obediencia no hay santidad. Es por eso que el ser humano, desde que tiene uso de razón, tiene problemas con la obediencia. Es por eso que desde que el ser humano está ya en ciertos desarrollos cognitivos, la obediencia no es lo que más le apasione. Siempre la vida parece alinearse para que la obediencia sea difícil. Reitero eso. Parece que la vida siempre nos muestra que la obediencia es maluca, que la obediencia no es chévere, que la obediencia no está bien. Y por eso nos pasamos un semáforo en rojo, desobedecemos la luz. El mea culpa aquí. Por eso violamos un límite de velocidad, porque nos parece terrible ir a 60 kilómetros. Entonces bajamos el acelerador. Por eso los niños desde niños tienen esa tendencia a no hacer caso. Ayer me hizo dar risa una de mis hijas, la mayor, porque hicimos una comidilla ahí en la noche, algo como mexicanillo la cosa. Unas tortillas de esas de harina, con como unos taquitos ahí. Usted sabe, Fer, de qué se trata eso. Taquitos, con un picantico. Mi esposa sentenció a la hija mayor y le dijo, vas a lavar estos platicos. Ay, le dañaron la noche a la Mafe, le dañaron el rato. La chiquita, que es muy carbonera, esa le gusta echar candela, dijo, pero ¿por qué haces así? Yo los lavaría si me dejaran. Entonces empieza a incomodar, ¿no? Eso empieza, usted sabe cómo le llamamos a eso, los hermanos. Deje de ser y aparece la S, pero no lo voy a decir aquí. Entonces Mafe la miró y dijo, ay, deja de decir cosas. Yo me quedé en silencio, quedé comiendo el taquito, se lo seguía armando. Yo armaba el taquito con un arrocito, unos frijolitos ahí todos chéveres. Cuando yo veo que la grandecita se para y se vuela, se voló. Cuando me dice Yasmín, se fue. Y le dije, Mafe, y la sentí que lleva para la escala, para arriba. Señor, le dije, se te olvidó lavar los platos. Porque a uno se le olvidan esas cosas, ¿no? Uno de niño, esos son lagunas mentales. Doctor Norberto lo sabe que puede ocurrir en nuestra mente. Cuando se devuelve, y usted en el lenguaje no verbal conoce la rabia que da la obediencia en el caminado. Porque usted les dice, les traje un regalo, la cara, pero usted le dice, lave los platos. Se devolvió cuando yo la miré, venía caminando así, con un dolor. Y yo dije, esto me va a servir para mañana la predicación. ¿Cuánto cuesta obedecer? ¿Qué rabia da obedecer? Eso aparece desde niños. ¿Por qué cree que la gente se le enfrenta a la policía como se le enfrenta?
Porque la desobediencia está incubada en el corazón del ser humano. Porque el ser humano no fue diseñado cuando pecó en el huerto. Ese diseño de Dios, ese diseño de obedecer, parece que el enemigo logró quebrarlo y logró colocar esa semilla que hizo tanto daño. Y empezó el apóstol Pedro diciendo: obedezcan, para que puedan llegar a la santidad deben obedecer. Siempre que usted quiere obedecer, se le va a presentar el por qué no obedecer. Si usted quiere obedecer, siempre encontrará razones para no obedecer. El desobediente, yo lo llamo así, el desobediente es un cuestionador por excelencia. Quiero que escriban eso ahí. El desobediente es un cuestionador por excelencia. ¿Usted quiere ver un desobediente? Profesional, lo cuestiona todo. No está de acuerdo. Siempre es el palo en la rueda. Siempre está preguntando por qué, para qué, quién dijo que debe ser así, y por qué a él y a mí no, y por qué esto es así, y quién dijo que él tiene la razón. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, usted encuentra que la desobediencia siempre traerá consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque para el desobediente nunca habrá explicación suficiente. Voy a volver a decir el concepto. Dije que el desobediente es un cuestionador por excelencia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Pero por qué? ¿Y si no lo hago, qué pasa? ¿Y hasta dónde puedo violar la norma sin que me vaya a la cárcel? Y allí subrayo: para el desobediente nunca habrá explicación suficiente. Tú te sientas con un desobediente a explicarle por qué tiene que hacer caso, y no hay razón para que él obedezca. Siempre tiene una contrapregunta, siempre tiene un porqué, siempre tiene esa rebeldía innata. El desobediente no puede alcanzar ese nivel de santidad. Por eso le estoy diciendo: dígale sí a la santidad, dígale no a la desobediencia. ¿A la desobediencia a qué o a quién? En todo sentido. La desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia a Dios como tal, la desobediencia a las normas, la desobediencia a las leyes. Vamos a decirle sí a la santidad, pero si le voy a decir sí a la santidad, le tengo que decir sí a la obediencia. Pero ¿qué pedido hace el apóstol Pedro apalancándose en la obediencia? O sea, él parte de la obediencia para pedirnos qué, para indicarnos qué. Les dice, cuando les dice obedezcan, les dice que no se conformen. Si me pueden colocar otra vez el verso, los chicos, por favor. Observe que él comienza el relato, él comienza el verso, en donde estoy situado. Vamos a esperar a que lo coloquen. Y él dice: como hijos obedientes, e inmediatamente dice: no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Esta palabra que aparece allí, no se conformen, me encantó en el griego original. En el griego original decía: no se amolden. Conformarse, pero esa de amoldarse me encantó. Cuando dice no se amolden, o sea, no se acomoden a los deseos que ustedes traían. Antes, ustedes andaban, dice el apóstol Pedro allí, en plena ignorancia. Ustedes se habían convertido, debido a esos deseos que obedecían, en ignorantes. Y yo decía, sí, y enseguida lo voy a explicar por qué. Pero el apóstol Pedro dice: no se conformen, o sea, no se amolden, no dejen ese molde que traían de atrás. Es que yo siempre he tenido lucha con esto. Bueno, si tienes lucha con eso, pero no puedes seguir practicando eso. No puedes seguir viviendo de la forma incorrecta que tú estás viviendo. No puedes seguir practicando eso que te está llevando simplemente a la desgracia, al dolor, a la afectación tuya o de otros. El apóstol Pedro dice: por favor, no se amolden a los deseos que ustedes tenían antes. Y hay gente que sigue obedeciendo sus deseos carnales, sus deseos mentales, sus deseos de concupiscencia, sus deseos indebidos que todos tenemos. Aquí y en la transmisión nadie puede levantar la mano y decir: soy el más santo de los santos. Aquí nadie puede decir: yo estoy libre totalmente de mancha.
Todos estamos en una lucha constante por agradar a Dios, acercarnos a Dios, ver a Dios, abrazar a Dios desde nuestra humanidad, pero sabiendo que hemos sido ¿qué? Separados y consagrados. Eso es santidad. Pero si usted no aprende a obedecer, le será difícil quitar ese molde. Es que hay un molde que traíamos. Lo voy a explicar así. Usted durante 20 años fumó. Usted durante 30 años tomó licor. Usted durante 15 años fue infiel a su esposo o a su esposa con diferentes canitas al aire. Eso creó en usted ¿o qué? Un molde. Eso creó en usted una estampa. Y ya viene el apóstol Pedro y dice, mire, vamos a portarnos como hijos obedientes. A través de la obediencia alcanzarán la santidad. Pero ¿obedecer en qué? Y ahí dice el apóstol Pedro, obedezcan en no seguir, no amoldarse, romper ese molde de aquellos deseos que los convertían o los convirtieron en ignorantes. Pero expliquemos. Hay deseos en nosotros que si no se controlan, nos van llevando por un camino que el mismo apóstol Pedro lo dijo, un camino de ignorancia, que harán más y más lejano el camino de la santidad. Voy a ser reiterativo en ello. Entre más obedezcas tus deseos, más lejos de la santidad estarás. Entre más camines obedeciendo lo que anhelas, lo que sientes, lo que quieres, la santidad se va yendo por una vía diferente a la que tú estás transitando. ¿Por qué? Yo hice esta ecuación. A mayor deseo mundanal, mayor ignorancia, igual menos santidad. Lo voy a repetir. A mayor deseo mundanal, mayor ignorancia, lo dice el verso. Por ende habrá igual menor santidad. Y es que viéndolo bien, la ausencia de santidad, la ausencia de obediencia es una completa ignorancia. Vamos a pensarlo. ¿No se ha dado cuenta? Un borracho, eso es una ignorancia. Tomar y tomar y tomar y tomar licor hasta quedar tirado en el suelo, qué ignorancia. Coger un cigarro y acabar con sus pulmones, una ignorancia. Ser infiel en su hogar, una total ignorancia. Está dañando su hogar, está dañando sus hijos, está dañando su familia. Observe cómo el pecado es una ignorancia. El juego, el azar, te vas a un casino, entregas tu salario, ¿no le parece una ignorancia? Usted está enriqueciendo al dueño del bar, usted está enriqueciendo al dueño del casino mientras usted va a la pobreza. Eso es ignorancia. A veces nos creemos tan buenos negociantes, nos creemos tan inteligentes, pero vamos haciendo cosas tan ignorantes. ¿No será que esos deseos nuestros nos están llevando a la ignorancia? Y el apóstol Pedro, cuando decía no se amolden a esos deseos de antes, porque todos traemos una historia y venimos arrastrando unos deseos, unos momentos, unas áreas del ayer, donde el apóstol Pedro dijo, venga, no, como hijos obedientes van a romper ese molde, van a quitar ese molde que los ha acompañado, ese molde que te hizo ver siempre como la persona que era grosera, como la persona que era maldiciente, como la persona que era iracunda. Vamos a romper eso. Y cuando uno logra entender que lo que está haciendo es una ignorancia, uno dice, a mí Dios me dio la capacidad de entender que lo que estoy haciendo no es correcto y hacer un alto en el camino y decir, Señor, yo decido obedecer. Por eso a todo el que está hoy conectado con nosotros y a todos los que están aquí en la iglesia, quiero decirle de parte de Dios, llegó la hora de obedecer. Voy a repetirlo, llegó la hora de obedecer, llegó la hora de salir de la ignorancia. La ignorancia no te la quita una carrera, la ignorancia no te la quita una especialización, la ignorancia no te la quita el letrado, la ignorancia te la quita cuando llega Cristo al corazón. Se va el pecado, se va la maldad, se va esos deseos quizás que han estado dominándonos y ahora comienzas a vivir bajo obediencia. Ahí usted salió de la ignorancia, porque conozco mucha gente que tiene una educación vasta
pero son altamente ignorantes. O dígame si no es una ignorancia, aquel político que teniendo un salario tan significativo, que teniendo tanto reconocimiento, que teniendo tanto poder, aún así roba. Dígame si no es una ignorancia, aquellos que toman, les dan un buen contrato con el Estado y van y se roban los desayunos y las cosas de los niños. ¿No es eso una ignorancia? Sí, es que eso es lo que conlleva la desobediencia del ser humano. Pero yo estoy seguro que esta mañana nuestro corazón se puede abrir para decir: Señor, yo no quiero ser más un desobediente. Yo no quiero seguir caminando en esos deseos que antes me dominaban. Yo quiero caminar en obediencia para alcanzar una vida en santidad, que adore, que honre y que dé gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es tan difícil obedecer? El próximo domingo le voy a hablar para cerrarlo, le voy a hablar de lo segundo que el apóstol Pedro nos mostró. Y sigue por el camino de los hijos. El primer camino que nos mostró fue la obediencia. El próximo domingo, cuando le hable de lo que es imitar, cuando el Señor dijo: sean como yo, le voy a mostrar otro concepto de hijo que el Señor marcó allí. Pero le voy a mostrar lo siguiente. Cuando nosotros vemos en la palabra, cuando nosotros vemos en la escritura la necesidad de la obediencia, sería bueno preguntarnos: ¿por qué me es tan difícil obedecer? ¿Por qué me es tan difícil hacer lo correcto? ¿Por qué me es tan difícil decirle no al pecado y sí a lo que la palabra me ha dicho, que en realidad va en beneficio de mi vida? En lugar de ir en detrimento, va en bendición de mi vida. Y yo quiero en esta mañana decirle: Dios quiere que esta sea una mañana de obediencia, donde aquel que perdió la capacidad de obedecer la vuelva a activar. Te convertiste en una persona que todo lo cuestiona. Te convertiste en una persona que todo lo recrimina. Te convertiste en una persona que obedecer la Biblia le cuesta. Te convertiste en una persona que hacer lo correcto no es lo normal. Te convertiste en una persona que aprendió a vivir en la ignorancia del pecado y así te quedaste. Esta mañana Dios quiere que podamos volver a nuestras raíces. Y si tú recuerdas, lo primero que sucedió con los primeros padres, Adán y Eva, el Señor los invitó a obedecer. No coman de esto. La obediencia puede ser la llave que te falta para que esa puerta que anhelas que abra, se abra.